Es que los congresistas antioqueños han sido muy flojitos para traer plata para Antioquia. Nosotros necesitamos retomar esa representación a nivel nacional, de que haya congresistas paisas que tengan la capacidad de ir donde el gobierno nacional a decirle no, es que venga señor, como que usted no nos quiere dar la plata del túnel del Toyo, esa plata le pertenece a Antioquia, como que usted no nos quiere pagar los 4.4 billones de pesos que le debía EPM, esa plata le pertenece a Antioquia. ¿Cómo así que usted va a reducir la plata de buen comienzo de 70.000 millones a 20.000 millones? Otra vez los grupos armados al margen de la ley se tomaron una gran cantidad de municipios en Colombia, están fortalecidos. Nosotros pasamos, según la Defensoría del Pueblo, de tener presencia en alrededor de 700 municipios antes de iniciar este gobierno, a que ya haya más de 900 municipios con presencia de grupos al margen de la ley. Las cifras son muy negativas, ha aumentado el reclutamiento de niños y niñas y menores, pero para mí el principal problema que tenemos en seguridad en este momento en el país es con el crimen organizado. Claro. Que es el que controla los territorios, es el que amenaza a la gente permanentemente y el que la hace permanecer con miedo. Ve, yo siento que Petro es un dogmático. Petro es una persona que mira así por sus ideas. Y sus ideas son unas ideas que surgen de unas emociones como el odio, el rencor, la envidia. Y lo mismo le pasa con Antioquia. Finalmente Petro, el lugar en donde más resistencia ha encontrado es en este departamento. Y claro, si una persona narcisista y ególatra como él, pues la fácil no solamente es irse en contra y no trabajar para que Antioquia siga progresando, sino aprovechar eso como su discurso para manipular al resto del país. Yo soy un joven que cree en la seguridad, que cree en la autoridad, que cree en el orden, que cree en la defensa de la fuerza pública, y que para poder generar oportunidades eso es importante. Entonces vamos a trabajar sobre ese tema. Digamos, una de las banderas de campaña es llegar a legislar para que el Estado tenga más herramientas para llevar a los criminales ante la justicia, ¿sí? Y que esa justicia sea efectiva en desincentivar el crimen, y no al contrario, como en muchos escenarios está pasando con las leyes que tenemos en nuestro Código Penal para enfrentar, como te digo, y este es, digamos, mi foco específico en términos de seguridad, el crimen organizado. ¿Sí? Hola, soy Ari y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfiles. El día de hoy nos acompaña una de las caras frescas que tanto nos han pedido en los comentarios, un candidato nuevo a la Cámara de Representantes por el partido Creemos. Ya les va a contar un poquito más acerca de su hoja de vida. José, bienvenido a Perfiles. Ari, ¿te puedo decir Ari? Claro que sí. Sí, Ari, mil gracias por la invitación. Toda la gente que nos está viendo también, muy bueno que estemos acá conversando, hermano, que eso es lo que más nos gusta hacer. Pero claro que sí. Empecemos contándole a la gente quién es José Miguel Zuluaga. Yo soy economista y magíster en gobierno y políticas públicas, un joven paisa que lleva interesado por la política desde muy chiquito, que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios en los que ha ido construyendo esa intención de servir, de estar en disposición de ayudarle a la gente a mejorar su vida. Excelente. Entremos en materia, hablemos de temas de seguridad. De una, vamos con toda. Candidatos que han pasado por acá, sí, representantes a la Cámara, senadores, candidatos a presidencia, nos han contado que el 70%, ahorita Catherine Miranda nos decía que el 71% de los municipios de Colombia tienen presencia de bandas criminales. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Yo creo que nosotros estamos ante dos retos en este momento muy grandes. El primero es un reto en seguridad nacional. Correcto. Que es que otra vez los grupos armados al margen de la ley se tomaron una gran cantidad de municipios en Colombia, están fortalecidos. Nosotros pasamos, según la Defensoría del Pueblo, de tener presencia en alrededor de 700 municipios antes de iniciar este gobierno, a que ya haya más de 900 municipios con presencia de grupos al margen de la ley. Y eso ha generado que, con la comodidad con la que han estado en este gobierno, se han fortalecido en un 45%. Las cifras son muy negativas, ha aumentado el reclutamiento de niños y niñas y menores, según UNICEF, en un 61%. Es decir, hay un reto muy grande en retomar una lucha frontal que se estaba haciendo contra los GAO, que son los grupos armados organizados,
que si bien no estaba del todo superada, digamos que estaba mucho mejor que antes. Lo que ha pasado sin duda es que se han fortalecido. Eso por un lado es un tema que tiene que llegar el próximo gobierno a enfrentar con toda la contundencia. Pero para mí el principal problema que tenemos en seguridad en este momento en el país es con el crimen organizado. Lo que está pasando en Colombia es que tenemos un crimen mucho más sofisticado que en el pasado, claro, que es el que controla los territorios, es el que amenaza a la gente permanentemente y el que la hace permanecer con miedo, desde la extorsión, desde el hurto, desde el control territorial que ejercen sobre muchos espacios del país, casi que con una presencia en todas las ciudades y en todos los lugares. Entonces a esos es a los que más fuerte hay que atacar, porque son los que más, como bien dice su nombre, están organizados. Sí, totalmente. Hablemos de las banderas de campaña de José Miguel Zuluaga. Hablemos del turismo. Sí, señor. Creo que por ahí hay, que además es una de las pasiones, nos encanta, sí, acá. Ojalá pudiésemos nosotros explotar toda la riqueza que tenemos en este grandioso departamento que es Antioquia. Hablemos de la seguridad, pues que nos acabas de esbozar algo muy interesante. Cuéntanos un poco cuáles son esas banderas de campaña. Esto se resumen de forma sencilla. Lo primero es que sin seguridad no hay nada. Total. Yo estoy convencido de que la seguridad es un valor fundamental que tenemos que tener como país, y que para poder generar oportunidades, que es lo que a nosotros más nos interesa que pase, primero tenemos que hablar de lo que tiene que haber antes de la generación de las oportunidades. Entonces yo soy un joven que cree en la seguridad, que cree en la autoridad, que cree en el orden, que cree en la defensa de la fuerza pública, y que para poder generar oportunidades eso es importante. Entonces vamos a trabajar sobre ese tema. Digamos, una de las banderas de campaña es llegar a legislar para que el Estado tenga más herramientas para llevar a los criminales ante la justicia, ¿sí? Y que esa justicia sea efectiva en desincentivar el crimen, y no al contrario, como en muchos escenarios está pasando con las leyes que tenemos en nuestro Código Penal para enfrentar, como te digo, y este es, digamos, mi foco específico en términos de seguridad, el crimen organizado. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Que vamos con toda contra quienes están delinquiendo en este momento, pero necesitamos que haya oportunidades para las nuevas generaciones y para las personas que sencillamente ven en diferentes jóvenes de nuestro país que han salido adelante ese referente del cual se quieren pegar. Entonces nosotros desde ese punto de vista tenemos que aprovechar esa nueva vocación económica que está recibiendo una ciudad como Medellín y un departamento como Antioquia, para aprovecharla en el sentido en que cada vez se demandan más oficios. ¿A qué me refiero con oficios? Cada vez en Medellín, en Antioquia necesitamos más bartenders, cada vez en Medellín, en Antioquia necesitamos más meseros, cada vez en Medellín, en Antioquia necesitamos más personas que sepan hacer las uñas, más barberos, más cualquier cosa que te imagines, ¿sí? De cuenta de toda la demanda de bienes y servicios que está llegando a nuestro departamento y de que el mundo se dio cuenta de que esto es un paraíso. ¿Sí? Entonces, claro, el turismo tiene unos retos sociales muy grandes que también hay que resolverlos, y que nosotros estamos en un momento en donde todavía no tenemos una, digamos, llegada del turismo tan amplia como para no prever lo que puede pasar y buscar las soluciones. ¿Sí? Pero ahí están las oportunidades, que es lo que yo creo que debe pasar, porque va a ser mucho más fácil para la gente tener plática en el bolsillo, que ese tiene que es la obsesión. Y sabes que me parece muy interesante, porque es que la gente habla de turismo, es que el turismo, es que Medellín, es que Antioquia, es que Colombia, pero es que el turismo, tú lo acabas de decir, y la gente no habla de eso, y me parece muy interesante que hables de eso, porque es que el turismo se tiene que planificar, tiene que haber buenas vías, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber conectividad, tiene que haber seguridad. Es que sin seguridad no hay absolutamente nada. Qué bueno que tengas esas banderas, pues porque finalmente estamos en un hermoso departamento olvidado por el gobierno nacional, que para allá iba también. ¿Te parece que, por qué crees que Petro abandonó Antioquia? ¿O crees tú que Petro nos odia a los antioqueños? Yo siento que Petro es un dogmático. Petro es una persona que mira así por sus ideas. Y sus ideas son unas ideas que surgen de unas emociones como el odio, el rencor, la envidia,
que son muy perjudiciales. Entonces Petro, por ejemplo, cuando uno va a ver las reformas de Petro, son temas que en el país deberían mejorar, que todos estamos de acuerdo que tenían deficiencias, pero la forma como él las saca y las aborda es desde esa parte ideológica, desde el sesgo de que no le gusta la propiedad privada, desde el sesgo de que no le gusta la empresa para resolver problemas sociales, que se puede hacer también desde esa forma. Y lo mismo le pasa con Antioquia. Finalmente Petro, el lugar en donde más resistencia ha encontrado es en este departamento, y Claro. si una persona narcisista y ególatra como él, pues la fácil no solamente es irse en contra y no trabajar para que Antioquia siga progresando, sino aprovechar eso como su discurso para manipular al resto del país y decir cosas como la que dijo alguna vez, que es que el túnel de Oriente era una inversión pública que se hizo para la gente del poblado de Llano Grande. Sí. Eso es un error profundo, porque es que el aeropuerto de Medellín es el segundo aeropuerto que más gente recibe en el país. Después del Dorado. La ruta Medellín-Bogotá es la ruta que más se hace en el hemisferio occidental, por encima de rutas entre ciudades como Nueva York y Washington. O sea, nosotros tenemos acá un polo de desarrollo enorme que principalmente le sirve a las personas que más necesitan en el país, porque es donde sale la generación de oportunidades. Y él aprovecha eso para manipular, y su odio y su rencor lo pone en disposición de engañar a la gente. Total. José, ¿qué te hace diferente a los candidatos de tu partido? ¿Qué me hace diferente a los candidatos de mi partido? Pues primero, la edad. Yo soy un joven que está preparado, como te mencionaba ahora. Yo soy economista y magíster en gobierno y políticas públicas. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público desde que estaba en la universidad, porque busqué en su momento a una persona que trabaja en la política y le dije: a mí me gusta ese cuento, yo en la universidad voy a tener mucho tiempo libre, voy a estudiar juicioso, pero cuando esté sin estudiar quiero hacer algo que me gusta. Y empecé en su momento a trabajar con alguien que era congresista casualmente. Terminé siendo parte de su equipo de trabajo, ¿sí? Y llevo 10 años en diferentes lugares, que es lo que a mí me permite pararme acá desde una perspectiva joven, pero entendiendo cuáles son los problemas del departamento y con una experiencia de los diferentes lugares en los que he estado. Genial. Hablemos, ¿cómo crees que va Antioquia? Yo creo que Antioquia va muy bien. Yo creo que en Antioquia no se está sintiendo el retraso que vivimos en estos 5 años, o evidentemente se está sintiendo, pero no se está sintiendo como en todos los lugares, en los demás lugares del país, porque Antioquia está impulsándose con lo que te digo. Luego de la pandemia, nosotros nos convertimos en un atractivo para el mundo. Claro. No solamente Medellín, sino el departamento en general. Y al convertirnos en un atractivo para el mundo, es lo que yo digo, es que el turismo ya llegó y no se va a ir. La única forma de que nosotros saquemos el turismo es prohibiéndole la entrada a la gente, porque si no van a venir, van a seguir viniendo. Entonces ahí es donde está ese potencial tan grande que tiene Antioquia, y en donde yo veo que con una mirada positiva de las cosas, a pesar de los problemas, porque en seguridad definitivamente retrocedimos profundamente, porque tenemos unos problemas sociales que hay que atender y que hay que resolver, pero a pesar de los problemas, yo veo en el departamento una oportunidad de potenciarnos mucho más de lo que ya hemos logrado en Antioquia, porque, discúlpame demorarme en esta, pero adelante. Hay un término muy normal en la conversación, es que no, es que ustedes viven en una burbuja. ¿Sí? Entonces a los que viven en el poblado, nos dicen: es que usted vive en una burbuja. Los que vivimos en, no sé, en Llano Grande, o a los que viven en Llano Grande que viven en una burbuja. Te voy a decir algo: no solamente viven en una burbuja, los que vivimos en Medellín y en Antioquia vivimos en una burbuja en comparación con el resto del país, porque acá las cosas funcionan mejor. Completamente. Tú dices algo muy interesante. Medellín y Antioquia tienen una vocación diferente. Contémosle a la gente a qué te refieres. Me refiero a que cada vez estamos recibiendo más turistas. Yo no sé si vos sabías o si la gente sabía, pero Medellín se acaba de convertir en la segunda ciudad con más turistas del país. Nos pasamos a Cartagena. Eso en el pasado era algo impensado, hasta que la gente empezó a escuchar de Medellín. Esto fue un proceso que pasó pues en medio de la pandemia. La gente desespera por salir por viajar y viajar a lugares, digamos, que eran económicos, se encontró con un paraíso, ¿sí? Completamente. Entonces nosotros... Que ahora va a tener mar.
que ahora va a tener mar, ahora hablamos de eso, ¿sí? Que ahora hablamos de eso. Pero nosotros, que nunca hemos sido inferiores a esos procesos económicos que ha habido en la ciudad, me refiero al oro en su momento, me refiero a la energía y el agua que la aprovechamos en su momento para, digamos, cuando llegó la revolución industrial al departamento, me refiero a cuando fuimos la capital de la moda de Latinoamérica, sí, con los textiles, en su momento cuando llegó la innovación, que Medellín es la más innovadora del mundo y entonces nosotros nos la pasamos como entre sí somos tan innovadores, sí, sí, pero nos metimos en el cuento, nos metimos en la película. Somos países. Medellín ha pasado de ser, Ari, una ciudad que es atractiva para la gente de Colombia, como pasó en el siglo pasado, donde empezaron a migrar muchas personas acá, que luego se convirtió en una ciudad atractiva para la región, me refiero para Sudamérica y Latinoamérica, insisto, con lo de la textilería, con lo de la innovación, y en este momento nos estamos volviendo una ciudad atractiva para el mundo. Somos una ciudad que la están mirando de Europa, desde Estados Unidos, desde los principales, desde Asia. Uno se encuentra hoy asiáticos caminando por las calles de Medellín. Total. Y eso es lo que yo digo, que en su momento todas esas otras oportunidades tuvieron también retos que tuvieron que solucionar. Pues esta es la oportunidad para que Medellín, con toda la capacidad, el talento, toda la creatividad, todas las cositas buenas que tiene, la mostremos al mundo diciendo, es que acá las cosas funcionan diferente. Completamente. José, ¿qué música escuchas? ¿Qué música escucho? De todo. Pues, hombre, muy triste con la partida de Jason Jiménez, hermano. Oiga, primero que... lamentado, impresionante. Se me viene de una a la mente porque aparte pues de que cantaba muy bueno y que los guaritos sabían muy sabroso con el hombre. Saben especial. Un joven que salió adelante a punta de camello, con esfuerzo y con trabajo. Cargando aguacates. En Corabastos, vendiendo verdulero era, sí, ¿sí o no? Sí. Pero no solamente me gusta pues la música popular, me gusta el reggaetón, me gusta... Yo soy un melómano. Me gusta de todo. Además somos la capital del reggaetón. Me gusta el reggaetón, me gusta el rock, a mí me gusta, hermano, la joda. A mí me gusta pasar bueno, ¿sí o no? El desorden, como dicen por ahí, con moderación y responsabilidad. Ya somos dos, para que nos vayamos para Concepción. Y ahí tocas un tema muy importante. En la concha. Que Ave María, hombre. Oiga, y ahí tocas un tema muy importante, ¿sí? Que aprovechemos para darle un saludo a los del Gran Salón Social en la Concha que ya nos están esperando. Ese sí es un buen parchecito ahí. Y también ahí la esquinita. Muy bien. Las politas son ricas para que vayan. Muy bueno. Tienen que ir, ojo pues, por allá los espero, que por allá nos vamos a encontrar. Sí. Tocas un tema muy importante, el reggaetón. Nosotros estamos ante la oportunidad de que el entretenimiento se convierta, porque ya lo ha venido siendo, en una meca que tiene Medellín para el mundo. Completamente. Los artistas de nuestro país son unos artistas, muchos de ellos, Ari, que no solamente son grandes artistas y son unos tesos, sino que son artistas con sentido social y que están pensando todo el tiempo cómo llevarle disfrute a la gente, pero también cómo cambian sus comunidades. Ryan Castro en Pedregal, Feid en Buenos Aires, el mismo J Balvin que no era una persona acomodada, que tenía oportunidades y que está pensando siempre en cómo logra aportar su granito de arena al país con su fundación Vibra en Alta. Esas son las cosas que yo rescato más de nuestros artistas, porque son unos berracos. Karol G es una tesa, Maluma, se me va a quedar algunos sin mencionar, son unos tesos todos, en el mundo los respetan como grandes artistas latinos, ¿sí? Pero al mismo tiempo están pensando en cómo sacar el país adelante, cómo sacar a Medellín y Antioquia adelante. Que lo han puesto en el ojo del mundo, realmente. Y esa es la forma como nosotros tenemos que ver el entretenimiento, porque también trae retos sociales. Claro que es que la gente viene a Medellín a rumbear y que entonces las drogas y que la prostitución, la explotación sexual, por supuesto que son cosas que tenemos que resolver y que nosotros personalmente desde creemos, con el liderazgo pues del alcalde Federico, se le ha metido de frente al tema y lo ha dejado esconder debajo del tapete. Este es un problema que tiene la ciudad, vamos a enfrentarlo, pero eso no puede limitar las oportunidades que genera un tema como el entretenimiento. Total, hablemos de Fico. Cuente a ver. Hablemos de Fico y del Mar de Medellín también. Hágale pues. Ven ustedes a Fico como un gran referente, ¿cierto? Como un gran líder, por supuesto, que también ha demostrado que es un gran líder.
¿Te gustaría ver a Fico de presidente? Me encantaría ver a Fico de presidente. ¿Crees que todavía hay una buena oportunidad que él pueda llegar a la presidencia? Yo se lo voy a resumir de una forma para responder. Te respondo primero esto y luego lo que me estás preguntando. Colombia necesita en este momento lo que necesitó Medellín hace 2 años. Lastimosamente, Federico Gutiérrez solo hay uno y no puede ir a hacer las dos cosas porque él se comprometió con Medellín a responderle a la ciudad y a quedarse acá. Y muchos le dijeron, vaya y láncese de presidente. Lo que dijo Federico, no señores. Uno para organizar el barrio tiene que organizar la casa primero. Y eso es lo que está haciendo Fico, que de verdad... por cuadras. Exacto, vamos por partes. Mi casa estaba desorganizada, primero yo resuelvo eso y luego me voy para el barrio, ¿sí o no? Que al final la casa del barrio son de todos, que es lo mismo, Medellín es nuestra casa, pero Colombia también, ¿sí? Pero ya te respondo la otra que sí veo posibilidades de que Federico sea presidente. Me parece que existen profundamente porque Federico se ha caracterizado por ser una persona que resuelve problemas, que no se mete en esas discusiones pendejas que de izquierda, de derecha. Federico está pensando es en cuáles son los problemas que tiene la gente, cuál es el problema que tiene la señora que vende empanadas en la esquina, que ese problema no es ni de izquierda ni de derecha, eso se resuelve con sentido común, eso se resuelve acercándose a la gente a conversar. Entonces yo creo que en la medida en que el país lo siga conociendo, porque la campaña presidencial de 2022 fue muy útil para que la gente lo conociera, y este tiempo en oposición a Petro, porque Federico ha sido un político y un gobernante con coherencia sobre todo, le ha permitido también que la gente por fuera diga, es que allá sí están haciendo las cosas bien, hermano, y ojalá en Colombia podamos tener algo así. Que es un, digamos, un comentario común también, vos lo acabas de decir. La gente no solamente admira a Antioquia y a Medellín por el carácter de sus dirigentes, sino porque ahora están organizados. Eso es real. Sacaron adelante el túnel del Toyo, ¿sí? Dijeron, no hay plata, nosotros nos la rebuscamos. Somos antioqueños, hermano. Somos antioqueños y los antioqueños somos berracos. ¿Qué titular te gustaría leer el 8 de marzo? ¿Qué titular me gustaría leer el 8 de marzo? Ganó Colombia. Ganó Colombia, porque es que la elección del Congreso es la primera vuelta de lo que va a pasar más adelante en las presidenciales. Nosotros necesitamos un legislativo, no solamente que tenga la capacidad de hacerle control político a un gobierno, que esperemos no sea así porque lo que sentimos en la calle es que no va a ser así, pero un gobierno como el de la continuidad que podría representar Iván Cepeda, sino que sea un legislativo que tenga el conocimiento, la formación y la rigurosidad para acompañar a un gobierno que esté pensando en el progreso de Colombia, Ari, con los proyectos que vaya a sacar adelante, haciendo los ajustes que haya que hacer, porque siempre tenemos que ser muy vigilantes, sea quien sea el que esté en el gobierno nacional. Pero para mí, ese debería ser el titular del 8 de marzo, del 9, porque el 8 son las elecciones, del 9 de marzo. Ganó Colombia. ¿Y cómo gana Colombia? Con gente honesta y gente buena en esos escenarios. ¿Y en algún momento de tu vida privada, laboral, has dicho, qué puta voy a hacer? Muchas veces. Muchas veces, sí, claro. No, pues yo creo que me pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo y es un ejercicio que uno como candidato le pasa mucho. Le dicen, hay que hacer y uno es como, y vaya, no, yo mejor respondo WhatsApp, voy por la tarea chiquita. Sí. Casualmente a mí me pasó algo, habían pasado pues varios cacharros en la vida, pero tuve una experiencia que me formó muchísimo como ser humano. Yo iba a ser papá a los 19 años, cuando estaba en el colegio, en el último año del colegio, iba a ser papá. Y pues imagínate, desde la contada de mis papás, eso fue un ¿qué putas voy a hacer? Entonces en ese momento esa pregunta pasó por mi mente mínimo 100 veces. Yo decía diario, ¿qué putas voy a hacer? ¿Cómo así que yo voy a ser papá? Y alargue la contada. Y alargue la contada y viendo a ver cómo resolvíamos y todo. Y finalmente pues todo se resolvió, se pudo enfrentar la situación de una forma, digamos, correcta, respondiendo por una situación que, si bien no estaba en el camino, no era culpa de nadie diferente a la responsabilidad que tenía que asumir uno. Y en ese momento fue una experiencia muy bonita porque me terminó formando como ser humano profundamente.
¿Qué hace José Miguel cuando no hace política? Cuando no quiere hacer nada, un lugar para perderse. ¿Qué le gusta? A mí me gusta mucho jugar fútbol. Es un lugar en donde no solamente desfogo mi energía, tanto la positiva como la negativa, sino que es un lugar que también me permite observarme mucho como persona. Yo creo que como uno es dentro de una cancha de fútbol, es por fuera de ella. Sí, total. Si usted dentro de la cancha de fútbol es mañoso, por fuera de la cancha de fútbol es mañoso. Si usted es de esos que es Cagón, peleador o miedoso, lo es. Y eso no sirve simplemente para uno decir, es que yo soy así ya, sino al contrario para decir, ve, estoy observando esto, cómo lo pulo. Entonces yo dentro del campo de juego he mejorado mucho precisamente porque me he cuestionado, hey, ¿qué es lo que a mí me saca en un partido? Que es lo mismo que le pasa a uno por fuera en la calle. Entonces me gusta mucho jugar fútbol, me gusta mucho escuchar música, me gusta demasiado. Es de las cosas que más me gustan en la vida, sentarme a conversar, a escuchar la historia de cualquier persona, porque creo que hay una información muy valiosa. Completamente. En cualquiera que vos tengas al frente hay una información muy valiosa y permite también ir encontrando dos puntos de encuentro que nos hacen crecer como sociedad. Completamente. Me gusta meditar, me gusta hacer ejercicio, mucho ejercicio, no solamente jugar fútbol, sino trotar. En este momento estoy haciendo CrossFit. Ay. No, yo te voy a decir una cosa, Ari, yo creo que en ese gimnasio si me van a votar es por las risas que les genero, pues porque qué man más tieso. No, el man más tieso. Sí, mal. Me gusta bailar y soy muy malo para bailar. Tiene dos piernas izquierdas, ahora son dos. Ahorita Catherine Miranda nos decía lo mismo. Exactamente. Que no si le iban a conquistar y le iban a invitar a bailar, perdían el tiempo. Pero sí, vea, ¿sabes qué es lo que más me gusta en la vida? Reírme. Sí. Reírme. Y entre tanto agite hay que valorar mucho eso, los momentos con las personas con las que uno se ríe, con las personas con las que uno tiene ese espacio de tranquilidad, que es como, todo puede estar vuelto mierda, pero... El disfrute. Belleza, hombre, poder sacar una risa. No, pues completamente. ¿Qué le hace falta a Antioquia que José Miguel le pueda brindar? A Antioquia le hace falta y al país en general le hacen falta leyes que sean capaces de atacar a los criminales y que le ayuden a resolver los problemas a la gente. Problemas como la extorsión, por ejemplo. Es un problema que se pueden hacer cambios legislativos y se pueden hacer cambios legislativos para que eso mejore. Problemas como el crimen organizado, para que esos temas mejoren, como lo decía ahora, entregarle herramientas al Estado que combata a los criminales de verdad, porque es que vea, yo lo que me encuentro en la calle conversando con la gente es que están indignados porque los criminales los cogen y los sueltan ahí mismo. A los peores. Sí. A los peores. Los vuelven gestores de paz. Ese es el caso pues más vergonzoso de todos, pero precisamente las peores cabecillas, las peores personas que ha tenido esta ciudad y este departamento, las han convertido en gestores de paz. ¿Gestores de paz de qué? Si lo que han hecho es atemorizar a la gente, quitarle sus cositas y muchas veces asesinarla, secuestrarla, muchas veces, hermano, robarle lo que tanto le cuesta conseguir. Y eso es lo que a mí personalmente más me indigna de que esos personajes estén ahí. Porque esas personas eran las que más necesitaba este gobierno nacional. Y ahí los pusieron de gestores de paz dándoles la espalda, como en muchas otras cosas. No, pues nada peor ahorita lo que pasó con el helicóptero. Pero particularmente, ¿sabes qué? Para entrar en ese tema, creo que a Antioquia le hace falta otra cosa. Y son vías. Necesitamos más vías, muchas más vías. Y puede que yo desde el Congreso no pueda irlas a ejecutar, pero créeme que desde el Congreso vamos a estar muy pendientes de cómo hacemos para que haya más competitividad en el departamento. Y si nosotros logramos que haya mejores vías, hermano, la rompemos, porque eso sí que aporta al turismo y al desarrollo económico como un berraco. Completamente. Ahora de ese panorama departamental, bajemos un poquito a Medellín. Federico decía, es que a Medellín solamente le falta mar. ¿Qué piensas tú de a Medellín solo le hace falta el mar? Hablemos un poquito también de las desigualdades sociales. Ve, ese eslogan, digamos, que sacó Fico, me parece a mí que es pues muy... es una forma de decir y es como coger un dicho paisa para ponerlo en disposición de un asunto, de algo que es muy bueno. Sí, completamente. De un proyecto que no solamente es que Medellín va a tener mar, no, es que Medellín va a tener un complejo deportivo, un complejo de entretenimiento, un complejo
que tiene grandes reformas al servicio de la gente en el Aeroparque Juan Pablo II, ¿sí? Se va a renovar las piscinas, se va a renovar la pista de patinaje, va a haber pista ciclística, va a haber una cantidad de cosas para poder realizar deporte, pero para que venga también entretenimiento deportivo del extranjero, claro, que le va a generar oportunidades a la gente, que va a generar economía, que va a traer plática de afuera para que quede en el bolsillo de nuestra gente, que es, digamos, lo que se dice ahí. No solamente a Medellín no solo le hace falta mar, sino que estoy seguro que el que primero sabe que a Medellín no solo le hace falta mar es Federico, porque él se la pasa todo el tiempo hablando con la gente. Eso simplemente fue una conversación que macanería tira, porque vos sabes que él es muy de ese estilo. Sí. Pero muy, los retos muy espontáneo sociales, además. Los retos sociales que tenemos en Medellín son enormes, que por fortuna se han podido ir superando en esta alcaldía. Inversión histórica en materia de educación, que es un reto social muy grande que tenemos. En el deporte. El deporte es un tema que en comunas como Robledo, una comuna como Robledo sin casi escenarios deportivos para práctica de deporte, nosotros tenemos que llegar a esos escenarios y se vienen muy buenas cosas en la administración de Federico con los recreos, que son esos edificios para arriba que van a construir diferentes modalidades deportivas para poder practicar. Eso es muy bueno, esas son las cosas que tiene Medellín, pero ¿sabes qué? Hay un problema muy grande en la ciudad que hay que atender, que es en vivienda. En términos de vivienda tenemos un reto enorme en Medellín y eso tenemos que resolverlo. Se viene la discusión del plan de ordenamiento territorial, en donde tenemos que estar a la altura, no solamente de la ciudad que estamos teniendo en este momento, sino de la ciudad que se viene. Y ahí hay un reto muy importante, Ari, porque Medellín cada vez está llegando más gente. Sí, total. ¿Cómo evalúas el gobierno nacional o el gobierno de Petro del 1 al 10? Uno, sin duda. Yo creo que Petro ha sido un presidente que hasta en la altura de ser presidente se ha equivocado. Hasta en la dignidad de ostentar ese cargo se ha equivocado, pero principalmente se ha equivocado en que las principales personas que la están pasando mal en este país fueron los que lo llevaron a ser presidente. Aumentó la inseguridad. Volvimos a unos escenarios que creíamos ya superados. Es que en Colombia no veíamos bombas en los principales cascos urbanos hace rato. En Colombia no veíamos las pescas milagrosas en las principales vías del país. Claro que es un problema que sigan existiendo en otros escenarios. Sin duda no es como que, ay, véalo, como creció creyendo que eso no existía en Colombia. Sí existía. Pero una cosa es que exista en muchos escenarios del país, que en este momento nosotros sentíamos que ya ahí podía haber desarrollo de negocios en donde la gente podía pasar con tranquilidad, que eso lo que sirve es para que la gente pueda tener oportunidades. Sí, me parece que en eso ha sido muy deficiente, pero te lo voy a decir las dos cosas que a mí más me tienen indignado. Lo primero, la corrupción. Este sin duda es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Los únicos que no lo reconocen son los petristas, pero el único gobierno que se ha robado tanta cantidad de plata es este. Los demás muy mal. La corrupción todos la detestamos. Precisamente esa fue una de las cosas que nos trajo a Petro y eso tiene que cambiar en Colombia. Pero han sido tan incoherentes que han roto todos los récords, entre ellos el de la corrupción. Y lo peor, que a mí sí me indigna profundamente, porque en Colombia y sobre todo en Antioquia sí tenemos un sentimiento muy profundo alrededor de eso. Lo peor es que este gobierno se la pasó denunciando los graves nexos paramilitares que tenía, los graves nexos que tenía el Estado con los paramilitares para venir a entregarle el Estado a la guerrilla. Total. Para que alias Calarcá tenga una persona en la dirección de inteligencia de toda su entraña. Y eso es lo que a mí más me indigna, Ari, porque es que eso es lo que te digo, les gusta es la ideología. Y eso es una cosa que también tenemos en Crema. A nosotros no nos gustan ni los paramilitares ni los guerrilleros. A nosotros no nos gustan los violentos. Lastimosamente en el país parece que hay personas, como el presidente Petro, que sí le gustan una parte de los violentos y que no hizo sino hacer política con la otra parte. Nosotros no somos así, no nos gusta ninguno. ¿Crees que se convirtieron en todo lo que decían que no iban a hacer? Completamente. Es decir, o sea, simplemente se dedicaron a predicar y llegaron allá y, como mucha gente dice, les quedó grande el país. Les quedó, no es que les quedó grande el país. No, y dígame la de Francia. No están preocupados por resolver los problemas del país. Están preocupados por resolver los problemas de ellos. Muchas veces esos problemas, desafortunadamente, son del bolsillo. No, completamente. Mira, tú hablas algo muy interesante que muy poquita gente lo ha dicho,
Y no quisiera, digamos, finalizar sin recalcar lo que eso me parece supremamente importante. Hay que recorrer el territorio, pero hay que hablar con la gente. Hay que hablar con la gente, hay que hablar con la gente. De hecho, se ha vuelto un eslogan muy de Federico, que es el de la gente, el de la gente, el de la gente. Pero claro, lo uno en las calles, repartiendo los volanticos, conversando con la gente. Diferente a lo que hacen los otros alcaldes, porque solamente lo hacen en campaña, o a los otros candidatos, o senadores, representantes a la Cámara, presidentes, que solo lo hacen en campaña. Y vos decís ahorita, es que a mí me gusta conversar con la gente. Eso es muy importante. La gente, no, perdón, los candidatos y los políticos no, todavía como que no dimensionan lo importante que es ser cercano todo el tiempo. Es que no es en campaña, es todo el tiempo. Me alegra, hermano, tener un invitado como vos acá, Gracias. porque realmente eso no nos lo ha dicho nadie. O sea, te lo estoy diciendo, llevamos un montón de capítulos, 17 capítulos, y no lo ha dicho, bueno, no lo recuerdo en este momento, pero si me lo hubiesen dicho, pues claramente creo que lo recordaría. Y eso es muy importante, que la gente conozca un candidato diferente, joven, cercano, que los quiere escuchar. Y qué bueno que las personas que nos están viendo en este momento, pues ahí ahorita les dejamos acá las redes sociales, por supuesto. Por favor, para síganos, que precisamente ahí es donde va. Qué pena que te interrumpa. No, adelante. No, Ari, pero es que a nosotros no nos queda de otra. Nosotros, mientras hay unos, y esto te lo voy a decir de la siguiente manera, uno no tiene que hablar mal de la panela del vecino para venderla de uno, pero uno sí tiene que saber qué diferencia la panela del vecino de la de uno. Hay unos que tienen tejas, ladrillos y efectivo para hacer política. Nosotros tenemos la suela, tenemos la saludada de la gente, tenemos la conversación, y es que nos toca. O sea, te lo digo también, es como, típico político que dice que le gusta estar cerca de la gente. No, a mí me toca estar cerca de la gente, pero me encanta. Me encanta escuchar cuáles son las dificultades que la gente está teniendo, porque esa es la que mejor sabe cómo se resuelve. Total. Mariela, ya me acordé, nos decía eso. Hay que recorrer el territorio. Paloma Valencia nos decía, es que si yo soy la presidente de Colombia, prometo ir a todos los municipios del país. Qué bien. Prometo con estos tenis ir a recorrerme el país, a conversar con la gente. Y el político asume que el pueblo necesita algo, pero no conoce. Hermano, entonces nada, pues felicitarte, hombre, pues gracias, porque Ari. qué bueno esas iniciativas, qué bueno esa personalidad, además, pues que se ve que eres una persona supremamente fresca, supremamente tranquila, con un equipo joven igual que nosotros, que eso es muy importante, un equipo muy integral, además. Un equipo joven y mejor que uno, que es lo más, que eso es clave también. Que uno acá el que recibe las órdenes. Así es. No, total, ve ahorita al principio como nos estaban dando palo, hermano. No, porque no ven eso, pero... No ven, nos da muy duro. Nosotros nos toca difícil. Sí. Una pregunta que no puede faltar. Por favor. ¿Fico o Uribe? Fico. Siempre Fico. Sin duda. ¿Cómo definirías a Petro en una palabra? Mala persona. A Iván Cepeda. Uy, esa me parece muy tesa, pero... FARC. Fico, coherencia. Uribe, una persona entregada al país. ¿Y para vos cuál sería la mejor opción presidencial? Para mí la mejor opción presidencial es la que sea capaz de derrotar este gobierno, sea la que sea. O sea, hay que unir el país. Hay que unir el país y hay que estar en disposición de votar por la gente que está dispuesta a defender las instituciones y la democracia. Hay que votar por la gente que está dispuesta a defender un progreso de país que se puede lograr con diferentes ideas. Es que en este momento la conversación en Colombia tiene una situación, es que dicen, no, es que estamos muy polarizados. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que acá más que polarizados en ideas, estamos polarizados en principios y en valores. Total. Y eso es lo que este gobierno nos representa, los principios y los valores con los que yo quiero que el país salga adelante. Y si no lo representa este gobierno, la continuidad mucho menos. Entonces, de esas personas, la que salga de ahí, vamos por esa. José, ¿vos crees que el gobierno Petro ha hecho algo bien? Yo creo que el gobierno Petro ha hecho definitivamente la mayor cantidad de cosas mal, y eso siempre hay que decirlo porque de verdad que tiene que quedar súper claro. Pero yo sí creo que Petro, en su capacidad de manipulación, ha logrado algo que uno también se encuentra en la calle conversando con la gente, porque a mí no solamente me gusta conversar con la gente que es afín a mis ideas, me gusta conversar sobre todo con el que no lo es. Y hay algo que sí hay un sentimiento, a pesar de la decepción tan profunda que genera Petro, con la misma gente que lo sigue, hay algo que sí dicen y es, hermano, pero igual
ese es el único que habla de nosotros. Salió más corrupto, salió más mentiroso, salió más manipulador, salió más vago. Porque qué berraco para trabajar poquito, que ahorita te iba a decir eso sobre Antioquia, que se me había olvidado. Pero qué man tan vago, de verdad. Es que no entendió la figura presidencial, ¿sí? Pero ¿qué le dice la gente a uno? Pero nos metió en la conversación, un man que ha hablado de nosotros y que nadie más había hablado nunca. Yo creo que eso lo tenemos que aprender a recibir con humildad, con el entendimiento de acá en Colombia hay gente que la pasa muy mal. Y si bien el país, puede que el país no esté mejor que hace 4 años, pero el país está mucho mejor que hace 30 años. Yo creo que hay gran parte del país que ha podido vivir ese progreso. Pero hay otra gran parte que no le ha tocado. Total. Hay otra gran parte que está en unos lugares con unas condiciones sociales muy complejas y que al final, cualquiera que llegue, para esas personas en su desilusión suprema, es la misma cosa. ¿Sí? A nosotros nos pasaba mucho en la campaña presidencial de 2022. Nosotros íbamos y le decíamos a la gente: hay que defender la democracia y las instituciones. En Ciénaga de Oro, de donde es Petro, Sí. le decíamos a la gente, nos sentábamos, conversábamos, Ciénaga de Oro, Tuchín, en diferentes lugares del país. ¿Y sabes qué nos respondía la gente? A mí, ¿para qué carajos democracia e instituciones si yo tengo el piso de barro? Si a mí no me llega agua potable, si a mí no me llega luz eléctrica. Total. Si uno ignora que en Colombia hay una pobreza enorme, hay una gente que la pasa muy difícil, no va a tener la capacidad de gobernar para lo que el país necesita. Pero eso no se hace con manipulación y con ideas que nos llevan al progreso. Claro, porque es que finalmente la gente siente que los utilizaron para ganar una presidencia y después los abandonaron. Completamente. Qué bueno que digas eso, pues porque por acá también, o sea, es una pregunta que no me puede faltar claramente, digamos, en ciertos sectores u orillas, y culminar con algo muy importante, es que desde la diferencia se construye. Completamente. Desde la diferencia se construye, nos lo decía Paloma Valencia también en un mensaje supremamente contundente. Ella dice abiertamente: no, es que mi esposo es mamerto. Mi esposo es mamerto. Y nosotros, o sea, y la llevamos la fiesta en paz. Sí. Eso es muy importante, y vos acabas de decir algo pues, que es supremamente fundamental. Es que las diferencias no nos hacen enemigos. Por el contrario, si tú estás haciendo algo bien, te lo reconozco, lo voy a implementar, lo voy a mejorar. Pero yo creo que siempre, tú decías ahorita, estamos mejor que de 30 años y podemos estar mejor, ¿sí? Pero yo creo que comparto tu pensamiento. El país necesita unión, el país necesita que demos los egos, que es un reto. Ari, sobre eso yo creo algo. Las diferencias sí nos dividen, y las diferencias sí hacen que uno cree enemigos, ¿sí? Claro. Pero las diferencias de principios y de valores. Yo soy enemigo de los corruptos, yo soy enemigo de los bandidos, yo soy enemigo de los criminales. Y sepan que desde el lugar en que yo esté, voy a intentar combatirlos y aportar mi granito de arena para que no tengan espacio. Pero yo no soy enemigo de la gente que piensa diferente. Completamente. Y eso es lo que nosotros tenemos en el país que sacar adelante. Venga, ¿cuáles son los principios y valores que van a guiar a Colombia en la solución de los problemas tan graves que nos dejaron? Y eso que no hablamos de economía, que nos dejaron el país quebrado, ¿sí? Para poder ahora sí avanzar con esas ideas diferentes en un mismo propósito y en un mismo fin, con gente que compartamos principios y valores. Totalmente. Bueno, José, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que una conversación muy chévere, muy amena, muy tranquila. Gracias. Pero no nos vamos a despedir sin antes que te dirijas allá a todos nuestros seguidores, a nuestra comunidad, un mensaje. Hermano, esa es su cámara. Nada, invítelos. Bueno, nada, a invitarlos. Mi nombre es José Miguel Zuluaga. Yo soy un joven que, como lo dije ahora, cree en la seguridad, en el orden, en la autoridad, en la propiedad privada y en la generación de oportunidades, pero que está convencido que las cosas en la vida se consiguen es con esfuerzo y con trabajo, y no tirando una piedra o poniéndose una capucha. Y así es como vamos a lograr transformar este país, como ya lo hemos logrado, como ya se han hecho muchas cosas, pero siempre pensando en los que aún no han podido hacer parte de ese progreso, porque ahí es donde nosotros vamos a tener la capacidad de darle la vuelta a Colombia. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Perfiles. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.